interesante o ver al lemur en la isla de Pascua, cómo tiene esos ojos, la observación que hizo el hermano, ¿verdad? De ver esos ojos. ¿Cómo la explicaste? No, que tienen como una deformación en el ojo y hace que la figura salga, bueno, desproporcionada, alargada. Es lo mismo que le pasó al Greco, al pintor, que tenía esa manía de hacer las manos largas y los rostros largos también. Un problema de percepción visual. ¿Cuándo empieza la cuarta raza? ¿Cuándo empieza? Cuando termine la tercera. Años. Vamos a ponerle unos 800, 1000 años, a unos milloncitos de años, algo así, ¿no? Así le pondría yo. Ya, la destrucción, nos dice Blavatsky, hace 12.000 años es la última. Ahí es la última, ¿verdad? Y lo interesante de esto es otra cosa que no está aquí, y es que como la cuarta raza ya escribía jeroglíficamente, ¿verdad? Y habían récords, ¿sabes? Registros. Habían Registros. ¿verdad? Registros, gracias. Y habían registros de los arahats, de los maestros de sabiduría, y habían bibliotecas extraordinarias, y esa es la herencia de los maestros de sabiduría. De ahí salieron las estancias de Siam. Las páginas más viejas, ¿se recuerdan? Que como nos describía Blavatsky, yo sé que todos ustedes se acuerdan, pero que algunos nos dijeron que no tienen la doctrina secreta. Fíjense cómo comienza el proemio. Fíjense, imagínense que esto es un libro atlante, escrito en un lenguaje que ya no existe, y oigan a Blavatsky. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeable a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. En la primera página, un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente, una hoja, un jeroglífico. ¿Vieron? Hoja atlante. Muy antigua. No es que está llena de palabras, no, es un idioma muy arcaico. Las últimas estancias, por ejemplo, no las últimas, pero la estancia 6, cuando ya nos dice ella, por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Sha Yin, esto es chino ya, ¿verdad? Ya está escrita esa estancia en chino. Bien diferente, ¿verdad? El sentimiento que ofrece la lectura de la primera página de la lectura de la estancia 6. ¿No les parece bonito? Por el poder de la Madre, bien, sí, misericordia y conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Sha Yin, ya es bien chino, no atlante. Atlante, muy jeroglífico. Y fíjense, una hoja, un símbolo. Segunda hoja, y así vamos adelante. No lo vamos a estudiar, eso es como Génesis, ¿verdad? Pero estos símbolos son las ideas de Platón, las ideas del universo. Cada símbolo es una idea luminosa. ¿Alguna pregunta? No, el tema de la religión sexual es el culto fálico. Es el culto fálico. Sí. La falocracia que habla ella en un no sé qué capítulo es. Los pueblos primitivos, que de hecho los obeliscos que vemos en las ciudades, como el de Washington o el que hay en Barcelona, en cualquier ciudad del mundo, son una herencia de esta época. Exactamente. Es una forma de definir el Kundalini y el poder que tenía, claro. que tiene, vaya. Claro. Bueno, también las catedrales pues, que tienen los campanares, también la Bastia explicaba que eran símbolos fálicos. Pero la luz también, lo que pasa es que no está... Entonces, los primeros gérmenes del antropomorfismo y de la religión sexual. La pregunta entonces es, y tenemos que visualizar la idea de la cuarta raza. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fuimos en esa época?
¿Por qué necesitábamos a una religión ya institucional? ¿Por qué necesitábamos a un sacerdote, a un chamán, a un, ¿verdad?, intermediario entre aquí y allá? Porque se perdió eso. ¿Por qué se perdió eso? Aquí lo dice, está en la misma línea. Perdemos el tercer ojo. ¿Ven? Al perder el tercer ojo, ya necesitamos a alguien. Hermano, ¿qué viste arriba? Tú puedes verlo de arriba, sí, descríbeme. Descríbeme tus imágenes, descríbeme tu relación, cómo puedo yo relacionarme. Y entonces, cuando los hermanos no son purificados, van a describir las necesidades del Kamamana, que son lo sexual, el antropomorfismo, todas las necesidades personales, el abuso de las sociedades, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Cuando hay una religión que es divina, es por la bondad, la fraternidad, lo mejor para el prójimo. Entonces, ¿qué pasó? Los misterios. Todo lo que sea espiritual, esotérico, se veló, ¿verdad? Ese es el siguiente peldaño en la quinta raza. Tenemos entonces, al principio, los misterios. Tenemos los misterios en Egipto, en todas partes del mundo, ¿verdad? Tenemos en México, en Sudamérica, en Egipto, Grecia, India. Tenemos los misterios. ¿Por qué son los misterios? Porque ahora la verdadera visión de las ideas del universo, que son tan poderosas, con la raza la historia de la raza de la humanidad, se veló. ¿Por qué se veló? Como nos dice la doctrina secreta, la sincronicidad, la correspondencia de lo que estamos estudiando con las fuerzas de la naturaleza son muy peligrosas para la persona que vive en cama. Para nosotros es más difícil correlacionar porque ya han pasado millones de años desde la pérdida del tercer ojo. Pero para esta gente era muy fácil decir, oh, yo tengo un astral, eso pertenece a este color, a esta vibración, a este poder. Mira, yo puedo destruir esto. Ya tenía más voluntad. Ahora no, el poder de voluntad de enfocar la mente en algo y crear y destruir. A nosotros es mucho más difícil. Hemos perdido la mente, les digo, la voluntad de enfocar todo eso. Uno de los trabajos es, por supuesto, la concentración. Volverla a adquirir, concentrar, el poder evocar, ¿verdad? E invocar esa energía. No lo hagan si no tienen un maestro extraordinario, porque hay poderes que uno no quiere sacar adelante, ¿verdad? O manifestar. Pero bien, entonces volvemos al mismo punto. Los primeros gérmenes del antropomorfismo y una religión sexual aparecen, y este es el punto del periodo, aquí seguiría, aparece porque perdimos el tercer ojo por el cual podíamos relacionarnos con los espíritus de la naturaleza, con los demás. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Bien? Y van a estudiar lo que es el tercer ojo, hay mucho material en la doctrina secreta. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿De cuánto tiempo hablamos? Dime. ¿De cuánto tiempo hablamos de este último? Ya la aparición de la raza Atlante, ¿verdad? ¿El final de todo? No. ¿Que son 13.000 años? Bueno, la raza Atlante desapareció hace 12.000 años. ¿Cuándo apareció la raza Atlante? No lo dicen mucho. No, desapareció hace 12.000 años. Hace 12.000 años desapareció porque según físicamente como continente, la última isla, Poseidones, que Platón la describió, se hundió en un cataclismo hace 12.000 años. ¿Y está relacionado con la evolución cósmica? Todo está relacionado con la evolución cósmica. A nosotros lo que nos interesa es que las bibliotecas y los iniciados de la Atlántida se escaparon al desierto de Gobi, al Asia, ¿verdad?, a Venezuela, etc. Entonces ellos se escaparon, pudieron salvarse porque ya sabían que iba a pasar, ¿verdad? Y hubo una oleada de
de los grandes maestros hacia, y eso se lee en la doctrina secreta, Isis sin velo, etc. ¿Verdad? Han oído del desierto de Gobi, ¿sí? Todo, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Y habían oleadas donde se salvaron las bibliotecas, las reliquias, lemures, pruebas, atlantes, etc. Museos. Eso es lo que me preguntaba. Y ahí es donde empieza una visión concreta de lo que es el mundo. Ahí comienza en el mundo, ¿verdad? Ya habían vestigios de la quinta raza, ¿verdad? Atlante, Aria. Y ya habiendo perdido el tercer ojo en la cuarta, bien materializados en la quinta, en el movimiento del alma en la materia, ¿verdad? Habiendo perfeccionado lo físico en la cuarta, que es el punto medio, ¿verdad? De 7, 4 en la mitad. ¿Lo ves? Entonces ya la quinta comienza una nueva nota clave, que era la que me dediqué esta mañana. ¿Por qué? Porque la compasión, la bondad, el amor es la nueva clave. Los libros más antiguos hay guerras, hay destrucciones, ¿verdad? Hay desastres, como les dije, el Bhima rompe el pescuezo, alguien se toma la sangre, y esas guerras de Troya, las guerras en la Biblia, todo eso es Atlante. Los sacrificios, todo eso es Atlante. El Atlante perdió el tercer ojo y entonces había que hacer cosas para atraer a los espíritus y seres divinos. Había que hacer sacrificios, había que hacer rituales, había que tener un antropomorfismo, estatuas, etc. Eso es Atlante. Eso es Atlante. La nueva raza no necesita una religión antropomórfica, no necesita una religión sexual, no necesita el tercer ojo. Lo que necesita está lo que nos dice, que no lo voy a leer, la doctrina secreta, es la humildad en el corazón, ¿verdad? El altar es en el corazón, entender las leyes de la naturaleza, trabajar con la naturaleza por el plan divino. Eso es lo que necesita. Equilibrio, razón, bondad, amor, compasión, etc. ¿Hermana? A mí sí me hace difícil entender que en la humanidad que no tenía mente se hable de pecado. Porque en principio parecería que no tuvieran responsabilidad, puesto que no tenían capacidad. Ella está diciendo que le parece que no se debería usar la palabra pecado a una humanidad, en referencia a una humanidad que no tenga mente. Y es muy cierto. Y así lo dice. Pero se refiere, dime. Se debe de referir a las consecuencias que emanan de las acciones. Claro, y por eso lloran los devas y dicen, tenemos que hacer algo diferente. Vamos a darle mente. Vamos a darle mente. Ahora, sin saber usar otra palabra, podría ser. Mitológicamente, místicamente se habla de pecado. Porque hablan de karma. Claro. Hablan de karma. Claro. ¿Dices karma de quién? De los que los crearon, Claro. de las huestes que crearon, les dieron cama, o de los que habían utilizado mal cama. Claro. Y eso es exactamente como pensar, ¿verdad? Eso es obvio. Sin embargo, es un karma. Un niño no tiene mente y un niño en cada millones mata a alguien. ¿Es un pecado? Un niño de 5 años mató a la hermanita de 3, ¿verdad? Los padres pagan y lloran. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Entienden? Pasó algo ahí que no debería pasar y pasó. Culpa, y tienes razón. Y así lo mismo lo dice la doctrina. La palabra pecado lo deberíamos extirpar. Realmente es una herencia del siglo XIX que no se ve de otra manera porque sobre el pizarrón. La quitamos. Es una palabra atlante, ¿verdad? A mí me parece atlante. Viene de la herencia religiosa que en ese momento era válida. Claro. Pero ahora yo no lo veo que sea válido. Claro. Igual que los sacrificios de los animales, muy atlante. Sacrificios humanos, muy atlante. No al sacrificio humano. Debe haber una ley ya, ¿verdad? En Alemania.
Y de los animales, no al sacrificio animal. Se podría comprender como, para que se cumpla la ley, se necesitan una causa y un efecto. Sí. Si no hubiera pecado, no se podría realizar nada. Pues, mientras no tienes karma, no provocas tu sucesión. Entonces, la utilización de la palabra pecador, en el sentido que nosotros sabemos, es como hay que obrar bien o mal, pero para poder enmendar y así generas tu siguiente pecador. Bueno, son meditaciones, son reflexiones en el pasado. Las palabras que se usan son futuristas mirando hacia el pasado, ¿verdad? Y ese es humano, cómo describir las cosas. Bien, vamos a analizar un poquito más la palabra antropomorfismo, que todavía estamos plagados con esa idea de antropomorfismo, y Blavatsky no le gustaba mucho y atacaba ese antropomorfismo. Pues, ¿qué significa antropomorfismo? Forma humana. Dime. Revestirse de forma humana. ¿Y qué revestíamos con forma humana? Las divinidades. Las deidades, ¿verdad? Le dábamos cualidades, atributos humanos a lo divino. Un ejemplo en la Biblia, y una persona, manos, para que no todo el mundo hable. Mano, yo sé que todo el mundo quiere hablar. Veo que todo el mundo, hermano, gracias. ¿Y Dios? Dios lo presenta ¿Cómo? como un viejo con barba, detrás de una nube, sentado en un y trono con en las deseos, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos Zeus o Júpiter, ¿verdad? Y en la luna de Hera, tráeme una Coca-Cola. ¿Verdad? Apolo, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Verdad? Oye, qué ninfa tan bella. Hera, tráeme la Coca-Cola, ya yo vengo. ¿Verdad? Así lo presentan, bien antropomorfizado. ¿Qué dijo Platón cuando le preguntaron sobre eso en la República? Hay que censurar. Mira, dijo dos cosas. Uno, los niños no pueden discernir lo que está velado por esas acciones que lo que es verdadero. Los niños en la educación, si leen a Homero, no van a comprender, ¿verdad?, lo bello del universo si leen a Homero. Por eso él estaba en contra de eso. Y dijo, ¿por qué no censuramos esta literatura? Ah, Dios mío, algo se dijo, ¿no? Ah, Dios mío. Y se horrorizaba, porque el niño dice, bueno, si Zeus lo puede hacer, ¿por qué no yo? ¿Verdad? ¿No es así? Si Jehová puede destruir a todos estos pueblos, mujeres y niños, bueno, ¿por qué no? Que soy menos que Jehová, ¿verdad? Gracias. Apruébala. Entonces, el antropomorfismo es negativo para la comprensión. El teósofo, con ciertas claves que nos da Blavatsky, como hemos hecho aquí, podemos traducir. ¿Lo ven? Podemos traducir. Y podemos traducir que todas las acciones entre los dioses tienen una clave centenaria, desde lo más físico y astronómico hasta lo más espiritual, bello e ideal. Si lo podemos entender no hay problema, pero Platón dijo, los niños no pueden hacer eso, no tienen la capacidad mental todavía, están como en la tercera raza, ¿verdad?, que todavía es una recapitulación, no tienen manas desarrollado de las conexiones cerradas o abiertas del canal manas. ¿Lo ven? Los niños van pasando por esas etapas. Bien, antropomorfismo. ¿Cuál es el problema del antropomorfismo? Que no representamos por no poder ver. No sabemos cómo representar a los seres divinos. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Exotéricamente la representaron como seres divinos y vinieron los grandes maestros en la antigua Grecia como Pitágoras y Platón y lo limpió. Dijo que son formas numéricas, formas geométricas, formas rítmicas, sonidos
¿verdad? La música, Platón habló bastante de la música, yo no sé de música, lo voy a estudiar, cuando pueda voy a estudiar música para entender la parte música de Platón y todo eso, ¿verdad? Y fíjense que ya él, con Pitágoras, antes de Platón, limpió eso, limpió. Después, por supuesto, en esa época llegaron grandes escultores y ya en ese antropomorfismo describieron una geometría sagrada, una numerología divina, ya describieron el mundo dédico, con templos como de Partenón, con belleza como Fidias, de que hizo una Praxistela, hicieron esas estatuas fabulosas, con proporciones divinas, estudiando el ser humano, viendo la proporción del ser humano, dónde está la geometría, ¿verdad? Como el tamaño, ¿se acuerdan? ¿Dónde va la mano? Hermana, ven aquí, por favor, si se cuidado con el escalón. Sí, está. Como por ejemplo la hermana, ¿verdad? Deme la mano, ¿verdad? Así, ¿tiene la mano cómoda? Sí. Ahora fíjense bien, la hermana, no se preocupe, no se confíe en mí, ¿qué tamaño tiene la hermana en comparación conmigo? ¿Cuántos centímetros? ¿Y dónde está la mano de ella naturalmente? Miren la mano, ¿dónde está la mano naturalmente? ¿Está en esa distancia? No. La proporción armónica del universo hace que podemos caminar con las manos independientemente del tamaño. ¿No es eso algo divino? Sí. Independientemente, si puede ya, por favor. Con cuidado. Perfecto. Sí. ¿Ven? Los griegos notaron que en la construcción del ser, Da Vinci lo notó rapidito, ¿verdad? Pero mucho más después que los griegos, pero estudiando los griegos, por supuesto, notaron que en la naturaleza está una armonía en nuestro cuerpo. Y lo que hicieron es exagerar esa armonía a la perfección en los templos y en las estatuas. Si pudiéramos estudiar, si tuviéramos el ojo y el conocimiento de estudiar la geometría sagrada, podemos ver mucho más. Comiencen en sus estudios en dónde va la mano. ¿Lo ven? ¿Yo, la hermana, lo sintió? Usted es un poco más pequeña y sin embargo la mano es cómoda, estaba cómoda, ¿verdad? Natural, ¿verdad? No, eso es como un milagro, ¿verdad? ¿Se habían dado cuenta? ¿No? Nunca salieron con una persona más pequeña que ustedes y van agarrados de la mano, o más alta, ¿verdad? Van agarrados de la mano. Es natural. Entonces vean esa proporción, estudien esas proporciones, si les gusta. Si no les gusta la geometría y la matemática, es infernalmente difícil. Pero si les gusta la geometría, los Pitágoras, la relación de los números, Fibonacci, todo esto es una maravilla, un deleite. Es el arquetipo del ser humano. Estamos estudiando el pitagorismo, la cábala, y eso se tuvo que inventar porque no teníamos el tercer ojo. Para poder entender el mundo arquetipo. Muchas gracias, tomemos un descansito y para descansar la voz y ya volvemos. De palabras, no, es un idioma muy arcaico. Las últimas estancias, por ejemplo, no las últimas, pero la estancia 6, cuando ya nos dice ella, por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Shayin, esto es chino ya, ¿verdad? Ya está escrita esa estancia en chino. Bien diferente, ¿verdad? El sentimiento que ofrece la lectura de la primera página de la lectura de la estancia 6. ¿No les parece bonito? Por el poder de la Madre, bien chino. Misericordia y conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Shayin, ya es bien chino, no Atlante. Atlante, muy jeroglífico. Una deformación en el ojo y hace que la figura salga, desproporcionada, alargada. Es lo mismo que le pasó al Greco, al pintor, que tenía esa manía de hacer las manos largas y los rostros largos también. Un problema de percepción visual. ¿Empieza a cortar la mano? ¿Cuándo empieza?
Cuando termine la tercera. Vamos a ponerle unos 800, 1000 años, unos milloncitos de años, algo así, ¿no? Así le pondré yo. Ya la destrucción, nos dice Blavatsky, hace 12.000 años es la última. Ahí es la última, ¿verdad? Y lo interesante de esto es otra cosa que no está aquí, y es Atlante, escrito en un lenguaje que ya no existe, y oigan a Blavatsky. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeable a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. En la primera página, un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente, una hoja, un jeroglífico. ¿Vieron? Hoja Atlante. Muy antigua. No es que está llena. Es interesante o ver al lemur en la isla de Pascua, cómo tiene esos ojos, la observación que hizo el hermano, ¿verdad? De ver esos ojos. ¿Cómo la explicaste? No, que tienen como... Es que como la cuarta raza ya escribía jeroglíficamente, ¿verdad? Y habían récords, ¿se dice? Registros. Habían escritos, Registros. ¿verdad? Registros, gracias. Y habían registros de los arahats, de los maestros de sabiduría, y habían bibliotecas extraordinarias, y esa es la herencia de los maestros de sabiduría. De ahí salieron las estancias de Cian. Las páginas más viejas, ¿se recuerdan? Es como nos describía a Blavatsky. Yo sé que todos ustedes se acuerdan, pero que algunos nos dijeron que no tienen la doctrina secreta. Fíjense cómo comienza el proemio. Fíjense, imagínense que esto es un libro